hasta el día que nazca tu hijo. Hay alguien que le puede dar la gloria a Dios. Pero desaparece Melquisedec de todo el panorama. Se cree que Melquisedec se le presentó a Abraham cuando Abraham tenía entre 80 y 85 años. Es decir, estamos hablando del 930, 950 antes de Cristo. Se le apareció Melquisedec. Pero 1000 años después, ponme ahí Salmo 110, por favor. 1000 años después, a David aparece. David sabe que hay 24 órdenes sacerdotales. ¿Cuántas órdenes sacerdotales había? 24. David sabe que hay 24 órdenes sacerdotales. Pero de repente, David se inspira y dice, gloria al Señor, que la orden va a ser del orden de Melquisedec. Voy a buscar el Salmo 110. Usted vaya conmigo ahí, tome su Biblia. Salmo 110, verso 4, dice: juró Jehová. ¿Qué hizo Jehová? Juró. Un juramento te da garantía. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos las aras del Espíritu. ¿Qué significan las aras? Garantía de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. A su nombre. Gloria a Dios. Dice el texto: juró Jehová. La orden de Melquisedec fue bajo juramento. Amén. Escúchenme. Tengo que ir, en este estudio tengo que ir al paso para que usted entienda lo que yo quiero establecer. Amén. Amén. La orden de Melquisedec vino bajo juramento. Un juramento no se puede romper, especialmente cuando viene de parte de Dios. Dios no es como los hombres. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. A su nombre. Tome su Biblia. Salmo 110, verso 4. Dice lo siguiente: juró Jehová. ¿Quién juró? Jehová. El Eterno, el que todo lo puede. Amén. Adonai, Amén. principio y fin. Amén. El creador, Amén. el que todo lo puede, Amén. el que todo lo ve, Amén. el que te hizo, el que no falla, el beginning, el de él. Él dijo: yo soy el alfa, yo soy el omega, principio y fin. Hay alguien que le puede dar la gloria al Dios Todopoderoso. Él es aquel que en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 10, dijo: antes de mí y después de mí no ha visto Dios como yo, ni lo habrá. Así que el que se apunte a quererlo tumbar, falló, perdió la elección. Dale un aplauso al que vive para siempre. Perdió las elecciones. Juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Qué dice el texto? Jehová no se va a arrepentir de lo que ha dicho concerniente a la orden de Melquisedec. Mire lo que dice el texto. Juró Jehová y no se arrepentirá. 2 puntos, se acabó eso ahí. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿A quién le estaba hablando David? David le estaba hablando a Jesús. David estaba hablando del estereotipo, del tipo y sombra de Jesús. Concentra por el Espíritu en hablarle a la orden de Melquisedec, porque la orden real, la orden del sacerdote rey, venía de camino, que todavía no había llegado a esta tierra. Amén. Yo voy a cogerlo al paso para que, porque es que el pie se me va y el pie se lo sabe. A darle rápido. David dice: tú vas a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué yo le dije que era Melquisedec? Sacerdote. Rey de justicia. ¿Y que él era qué? Sacerdote y rey. Ahora llegamos donde Salomón, después de David. El reino se rompe. Año
930 antes de Cristo se rompe el reino. 10 tribus se van hacia el norte de Israel, Samaria, y 2 tribus se quedan en Judea. El primer rey del norte de Samaria fue de la tribu de Efraín, escúcheme para que no se pierda, llamado Jeroboam I. Pero todos los descendientes de David descendían de Judá. En Judá nunca faltó un rey, porque las promesas de Dios son eternas. Dios dijo: nunca faltará alguien que se siente en el trono tuyo, David. Todos los reyes de Judá eran reyes que eran temerosos de Dios, la gran mayoría. Se divide el reino, y del reino todos los reyes de Judá seguían, gloria al Señor, siguiendo su linaje. Pero ojo con esto. ¿Están aquí? Amén. En Israel era prohibido que un rey fuera sacerdote y un sacerdote fuera rey. Aprenda Biblia. Se lo voy a repetir de nuevo. En Israel era prohibido que un rey fuera sacerdote y el sacerdote fuera rey. Estaba prohibido. ¿De dónde venían los sacerdotes cuando Dios estableció la ley 430 años después de Abraham? Venían de la tribu de Leví. ¿Están aquí? Venían de la tribu de Leví. Por eso el domingo pasado yo le dije a ustedes que el libro de Malaquías no fue escrito para ninguna otra tribu, sino para la tribu de Leví. Ojo con esto. Ojo con esto. Como estaba prohibido ser que el rey fuera sacerdote y el sacerdote fuera rey, es tan así que la Biblia no deja un espejo de un rey que quiso ser sacerdote y Dios lo quemó con lepra. Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Busque eso. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 21. Dice que el rey Usía, después que creció, dice que su corazón se llenó de orgullo. Tenga cuidado cuando Dios te empieza a dar bendición y tú te empiezas a creer que eres más grande que todo el mundo. Proverbios capítulo 16, verso 18. Verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Quieres entrar en el salón de la fama de lo que Dios le da de espalda? Vuélvete soberbio. Vuélvete altivo. Que a los altivos, dice Dios, lo mira de lejos, mas a los mansos lo abraza, lo consiente. Son mis niños, Dios lo cuida. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A su nombre. Se rompe el linaje, empiezan a salir los sacerdotes de Judá y empiezan a salir los sacerdotes de Leví. Pero este sacerdote de Leví tenía algo que no tenía Melquisedec. El sacerdote de Aarón, desde que está aquí, yo fui a Cisjordania y de lejos vi la tumba. Allí hay un monumento, allí hay una capilla, allí hay un templo donde se cree que sembraron a Aarón. Eso fue cuando fui a Petra, en Jordania. Aarón muere. Ellos tenían que ofrecer sacrificio. El sacerdote de Aarón tenía 3 defectos o 3 debilidades. La primera debilidad es que todo sacerdote moría, y por ende se suspendía el sacerdocio hasta que Dios levantara otro.
Segunda debilidad que dice Hebreos capítulo 7, verso 23. Dice que todo sacerdote moría y el sacerdote era suspendido hasta que Dios levantara otro sacerdocio. Lo segundo que tenía es que el sacerdote tenía que sacrificar por sus propios pecados. Esa era la segunda debilidad que tenía. Hebreos capítulo 7, verso 27. Y lo otro era que todos los años el sumo sacerdote tenía que entrar al templo y sacrificar también por él y por todo el pueblo. Ese sacrificio de todos los años que no hacía nadie perfecto tenía que repetirse año tras año, porque eso nos dice a nosotros que se estaba esperando la perfección. ¿De quién? Del ungido de Jehová. Escúchate. Dios, en su misericordia, le está advirtiendo a la tierra que viene el ungido, el santo, el ángel del pacto. Se lo dijo al libro de Malaquías. Cuando yo envíe el ángel del pacto, entrará a mi templo. Escúcheme. Cuando llegue el ángel del pacto, que es Jesús, el verbo hecho carne, baja al Jordán. ¿Qué es el Jordán? El Jordán es el lugar de transferencia. Pregúntaselo a Elías y a Eliseo, donde Elías le tuvo que dar, por la gracia de Dios, la doble porción a Eliseo. Es un lugar de transferencia. Es un lugar donde Dios, gloria al Señor, al general a Sirio, lo limpió de lepra cuando se tuvo que zambullir 7 veces. Pero dice la palabra de Dios que este rey quiso ser sacerdote y tomó un incensario y quería entrar al templo y quemar incienso. Y vino el sacerdote Azarías y le dijo: a ti no te es lícito entrar aquí adentro, porque tú no eres sacerdote, no te lo permitimos. Dice que entró con sacerdotes, más sacerdotes valientes. Dijeron: sal de aquí, tú no puedes ser rey y ser sacerdote. Escuchen, están aquí. Amén. Tú no puedes ser rey y ser sacerdote. Sal de aquí antes que Jehová te hiera. Y dice que se encendió su ira en contra de los sacerdotes. Y dice que cuando se encendió su ira en contra de los sacerdotes, cogió el incensario y fue a la presencia de Jehová, y Jehová lo cortó en la frente y le creó lepra. Lepra es la señal de lo que a Dios no le agrada. Porque tú tengas poder no significa que tú estás cualificado para estar en este lugar. Al menos que Dios no te reciba. ¿Están aquí mis hijos? Dice que tuvieron que sacarlo del templo corriendo, porque si no se iba a morir. Y estuvo leproso hasta el día que se murió. Jamás pudo entrar en la casa de Jehová. Esa es una señal para que usted vea que en Leví ese sacerdocio era temporal. El sacerdocio de León tenía problemas porque no podía ser rey ni sacerdote. Tengo que repetirlo varias veces para que usted entienda. Pero Melquisedec, ¿qué era? Rey y sacerdocio. Dios no quiere dejar dicho algo con Melquisedec. Dios no quiere dejar dicho a nosotros que cuando venga el ungido, cuando venga el Mesías será de la orden de Melquisedec. Escucha. Y en unos minutos les voy a dar la diferencia en qué es el rey y el sacerdote. Jesús llega. Y cuando Jesús llega, usted sabe que Israel está esperando ¿qué? Un rey. Pero él llega montado en un burrito, un asno. Perdón. Y ellos están esperando ese rey. Cuando Jesús llega donde Juan, le dice: Juan, en otras palabras, ley, tú tienes que bautizar a la gracia. La ley le dice a la gracia: yo no te puedo bautizar a ti, porque yo tengo que recibir el espíritu que tú traes. Tú tienes que bautizarme a mí. La gracia le dice a Juan: no, ventana, tú me tienes que bautizar a mí, porque yo soy la puerta a la nueva generación.
¡Ey! Yo soy la puerta a la nueva generación. Vamos a dar un poquito más para atrás. Malaquías capítulo 3 verso 10. Un texto que todos lo conocemos. Y que muchos pastores abusan de él. Y le dicen a su gente que son malditos por este texto. Y el texto dice: ¿robará el hombre? Dicen los sacerdotes: ¿en qué te hemos robado? Dios le contesta y le dice: en vuestro diezmo y ofrenda. Eso es Malaquías capítulo 3 verso 8 a 10. Dios le dice: traed los diezmos al alfolí y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos y habrá alimento hasta que sobreabunde. ¿Qué dijo Dios? ¿Que le iba a abrir qué? Si ellos traían qué? Los diezmos. Si ellos traen los diezmos, Dios les va a abrir ventanas. Yo tengo noticias para ti. Todo el que se le abre ventana está fuera de la casa. A todo el que se le abre ventana está fuera de la casa. Desde adentro yo miro hacia afuera y yo te voy a decir: te abro una ventana ahora, pero te voy a ver de adentro hacia afuera. Escuchen qué es lo que la escritura quiere decir. La ventana, que es Juan, Jesús le contesta y le dice: es necesario, ventana, que tú me bautices para que se cumpla lo que la escritura dice de mí. En otras palabras, le está diciendo: si tú quieres disfrutar de esto, abre la puerta que yo soy. Jesús le dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pasto. Escúchame. Una cosa es que te bendigan a través de la ventana y otra cosa es que te bendigan a través de la puerta. Hay alguien que le puede dar la gloria a Dios. Jesús, cuando es bautizado, dice que este sacerdote, según el orden de Melquisedec, que ya lo vimos en Salmo 110 verso 4, que iba a ser del orden de Melquisedec, ora al Padre. Escuchen. Y cuando él ora, los cielos se van. Amén. Y el Padre dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Y dice Juan: y yo, Juan, vi cuando descendió del cielo el Espíritu Santo y reposó sobre él. A su nombre. El nuevo orden había llegado, porque el último sacerdote de la ley le estaba entregando al nuevo sacerdote de la gracia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Juan pertenece a la ley. Y Juan es el último sacerdote de la ley. Pastor, ¿cómo usted sabe que es de la familia de Aarón? La Biblia dice en el libro de Lucas que Juan, Elizabeth, era de la descendencia de Aarón. Y que Zacarías era sacerdote. Cuando usted estudia eso, se da cuenta que el sacerdocio empieza con Aarón, pero termina con Juan, el último sacerdote de la ley. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Dios se encarga de cerrar ciclos y abrir ciclos para bendecir a su pueblo. Aquí vimos el primer sacerdote. ¿Quién fue el primer sacerdote? Melquisedec. Constituido en la tierra fue Aarón. Aarón fue constituido en la tierra. Este tenía altar en la tierra. Allí se quemaban los animales, se quemaban las tórtolas. ¿Tú me sigues? Se quemaban las tórtolas. Allí se estaba quemando todo y se sacrificaba todo animal en el sacerdocio de Aarón. Pero dio dos cosas, Abraham: le dio pan y le dio vino. Pacto y aleluya, y el cuerpo de Cristo. A su nombre. ¿Están aquí conmigo? ¿Están aquí conmigo? Y dice que Abraham le dio sus diezmos por agradecimiento, por amor.
porque Dios lo ayudó en la guerra que peleó. Nos estamos viendo un corazón de agradecimiento a Dios. Un Dios que pelea por tus hijos. Un Dios que pelea por tu casa. Un Dios que pelea por tu matrimonio. Un Dios que pelea por tu finanza. Un Dios que pelea por tu iglesia. Un Dios que pelea por tu esposa. Un Dios que pelea por tu mamá, por tu papá, por tu familia. ¿Cómo no le voy a agradecer? Da un aplauso al que vive para siempre. Hay mucha gente que dice que ya la ley no debe de guiarse según la ley. ¿Por qué? ¿No me puede poner el texto ahí sí? Ahí sí. Búsquenme Hebreos capítulo 7, verso 12. Escuchen lo que ustedes van a escuchar ahora. Gracias a Dios que tengo una buena memoria. Bendice mi memoria. Hebreos capítulo 7, verso 12. Ahí usted está en hebreo. No me tiene que poner el 12. Escucha lo que dice. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. El que lee eso va a decir: ya no nos guiamos conforme a la ley. Sabemos que el sacerdocio de Aarón era conforme a la obra. El sacerdocio de Melquisedec y de Jesús es conforme a la fe. Ay, 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 Dios mío. Es conforme a la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué menester que el que cree, el que en él crea que él es galardonador de los que buscan su rostro? ¡A su nombre! Nuestro ministerio, nuestro sacerdocio es un sacerdocio de fe. El de Aarón es un sacerdocio de obra. Tú matas un animal y Dios te perdona. La Biblia dice en Romanos 5:1 que nosotros fuimos justificados por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Dale un aplauso a que viva. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. El del medio sacrificaba animales. El tercero, que es Jesús, se sacrificó él. Gloria a Dios. Escúchame. Porque este es un misterio que al que le es revelado entiende dónde está. Eso está en la Biblia. Todo lo que yo estoy diciendo está en la Biblia, pero no a todo el mundo Dios se lo revela. Escúchame. Muere Jesús y dice la Biblia en el libro de los Hechos que este mismo Jesús que estaba en el monte de los Olivos empezó a subir en una nube y los ángeles le dijeron: ¿a quién buscáis? El que mismo se fue, ese mismo volverá. Amén. Tranquilo. Pero ahora dice: porque cambiando el sacerdocio, es necesario que haya un cambio de ley. El Antiguo Testamento nos revela lo que venía. Amén. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo: yo no vine a abrogar la ley, A cumplirlo. yo vine a cumplir lo que la ley dice de mí. Porque la ley se va a acabar al final cuando se cumplan todas las cosas. Amén. El que le quite y le añade una tilde será quitado también del libro de la vida. ¡A su nombre! Gloria a Dios. Escúchame, que no quiero que se pierda, por favor. Escúchame. Lo que la ley hace no fue que la ley la bloquearon o la abrogaron. No. Lo que ese texto está diciendo, que haya también cambio de ley. En el Antiguo Testamento se mataban animales. En el Nuevo Testamento hubo un hombre que dio su vida por amor a nosotros. Amén. Ese fue el cambio que hubo. Así es. El otro cambio que hubo es que en el Antiguo Testamento Aarón tenía pecado. En el Nuevo Testamento nuestro Aarón no tiene pecado. Amén. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se morían. En el Nuevo Testamento el mío vive para siempre. Amén.
vive para siempre. En el Antiguo Testamento, el sacerdote de Levítico tenía que celebrar todos los años, renovar el pacto. En el Nuevo Testamento murió una vez y para siempre. Ese fue el cambio que hubo. Ese es el cambio. Ahora, escúchame. Lo que se le presentó a Abraham, Hebreos 7:2 y 7:3. Lo que se le presentó a Abraham fue la imagen de un sacerdote que no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, ni principio de vida, ni fin de vida. Hay alguien que le puede dar la gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que es Melquisedec, cuando Dios le permitió manifestarse en la tierra, manifestó un sacerdocio eterno. Era el sacerdocio que venía a bendecir toda la raza humana. ¿Quién está? No, 13 no. 7. 7, 2 y 3, por favor. Tengo que cogerlo suave, porque necesito enseñarle. ¿Este era qué? Este tenía dos funciones. ¿Qué era qué? Sacerdote y rey. ¿Este era qué? Solo sacerdote. No podía ejercer el reino tampoco. Era prohibido. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes en rey, cuando te hacen el rey, tú tienes poder. Aquí en Ujin, en esta área, en esta iglesia, yo fui plantado como rey. Por eso se me dio poder para defender y establecer el rey. Por eso no le creo a ningún hombre que haya sido llamado por Dios y no manifieste poder. Quiere decir que todavía no ha sido trasladado al reino de Cristo. La Biblia dice hasta que todos seamos trasladados al reino de su Hijo. Y el reino de su Hijo es un reino. Mire aquí. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa príncipe, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que es rey de paz. Esto es rey de paz. Dame el 3. Mire que era Melquisedec. Mire. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tenía principio de día ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y eso fue en el Nuevo Testamento. Amén. Permanece sacerdote por siempre. Amén. Los que son de la orden de Melquisedec. Ahora escuche. Búscame Hebreos 7:9 y 7:10. La Biblia dice que el padre Abraham es el primer patriarca de los hebreos, ¿verdad? Amén. Le dije hace unos días que la palabra hebreo significa el que cruza el río. Eso es lo que significa hebreo. El que cruza el río es hebreo. Por así decirlo así, escúcheme, en Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos. Dame el día. Y yo te dije, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Dame el 11. Sí, pues la perfección fuere por el sacerdocio levístico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? O sea, bajo el sacerdocio levístico el pueblo recibió la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Ya le expliqué por qué. Porque nuestro sacerdote es eterno. El de la ley no.